Buenas tardes y como le decíamos antes en la primera hora de La Voz del Faro, hoy jueves nos toca el programa de debates. Hoy vamos a abordar el tema del turismo en nuestra ciudad y para ello contamos de izquierda a derecha con Aureliano Martín Segura, que es el director, si no me equivoco Aureliano, el director del máster que la Universidad de Granada sobre turismo tiene en nuestra ciudad y también ha sido pieza esencial en un trabajo que los resultados los tendrá que analizar Servicios Turísticos sobre el turismo marroquí de alguna manera o la necesidad del turismo marroquí en nuestra ciudad. Por otro lado, ya a mi derecha tenemos a Rafael Monterábolos, el gerente de Servicios Turísticos. Buenas tardes, Rafael. Hola, muy buenas tardes. Y allí a la derecha del todo a José Guzmán, que es el jefe de ventas, director de ventas de la empresa naviera Balearia en la zona sur. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Bueno, yo la primera pregunta, empezamos si quiere Aureliano, luego Rafael y luego Pepe. Desde el punto de vista vuestro, ¿Ceuta alguna vez se podrá considerar como una ciudad turística? Yo entiendo que sí. Ceuta puede ser una ciudad turística, pero debe de considerársela así. Primero, tiene que creérselo la gente de Ceuta. Las autoridades las primeras, los agentes sociales, los ciudadanos, la gente que vive aquí tiene que creérselo y se tiene que diseñar y programar toda la actividad enfocada al turismo. Cuando eso ocurra, podremos construir Ceuta como destino turístico, es como yo lo entiendo. Rafael, desde tu punto de vista, ¿Ceuta se podría considerar alguna vez una ciudad turística? Yo creo que puede y debe considerarse, ¿no? Lo único que, bueno, que tenemos que, como decía Aureliano, tenemos que creérnoslo primero nosotros mismos, ¿no? Y después poner los medios, sean de infraestructura o sea de servicios, suficientes y que sean lo suficientemente interesantes como para que la gente venga a Ceuta. Yo creo que es algo que entre todos podemos hacer. Pepe, tú desde Algeciras, pero también tienes mucha relación con esto, porque al fin y al cabo tu compañía, que hoy por hoy es la primera en el servicio en el Estrecho, aparte tenéis también el tema de la línea de interés público, o cómo se observa desde el otro lado de la orilla, desde el otro lado en la península. Ceuta para nosotros no es solo que deba ser entendido como un destino turístico, sino que es parte de nuestra obligación difundir primero la marca de Ceuta en su mayor, digamos, sentido y en sus dos vertientes. Vertiente norte, si miramos hacia Marruecos, y vertiente sur, si miramos desde Algeciras. Para nosotros es tan importante como la llegada, como la salida de visitantes y de turistas a Ceuta, y tendríamos que, digamos, separar esos dos conceptos, el de visitante y el de turista. Pero digamos que es tema de debate también. Sí. Bueno, Aureliano, habéis hecho una exposición rápida a los tres invitados y sobre esta cuestión decir que tenemos que poner los medios, pero vamos a ir profundizando un poco en esto. ¿Qué se necesita? Todos nos podemos creer. Primero dice creernos los propios ceutíes. ¿Pero qué se necesita? Primero, para que nos lo creamos los propios ceutíes y segundo, para que tengamos esos medios. Desde tu punto de vista, como experto, como director de ese máster, ¿cuáles serían las principales, cómo se podría poner en marcha que nos lo creamos los ceutíes? Y segundo, ¿qué necesitamos? Sí, mira, vamos a ver. El otro día escribí yo un artículo que lo hacía utilizando para ello un estudio sobre la ciudad de Barcelona. La ciudad de Barcelona hoy día está considerada como una de las ciudades más importantes a nivel turístico en el ámbito internacional, por muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de los congresos. La Convention Bureau de Barcelona es la mejor Convention Bureau de España, con diferencia, y han potenciado congresos de todo tipo. Eso ha traído turismo, ha traído turismo de calidad, sobre todo, que es lo que importa, ¿no? Y yo recuerdo que a la señora que dirigía esto, a Iri Garrigosa, la trajimos creo que fue en la primera edición del Máster de Turismo, a que diera una exposición a los chavales del máster. Y bueno, pues yo, lógicamente, la acompañé, le enseñé la ciudad, ella ya lo conocía, le enseñé la ciudad, entonces ya estaba creo yo, terminándose el tema de, ¿cómo es? El Palacio de Congreso, bueno, Palacio de Congreso, el auditorio. Y bueno, ella rápidamente, en cuanto que vio el asunto, se dio cuenta de la situación. Y yo le hice una pregunta, digo, oye, ¿tú crees de verdad, con tu experiencia, que Ceuta puede ser una ciudad de congresos? Y dice, perfectamente. Ceuta no puede ser una ciudad de congresos como Barcelona, pero sí puede ser una ciudad de congresos.
Y yo le decía, digo, mira, yo es que he observado una cosa, en los congresos, la gente que viene aquí, pues de la universidad, en el ámbito que nos movemos, he observado que todos se lo pasan bien. Todo el mundo llega aquí y se relaja. Recuerdan y rememoran incluso acontecimientos históricos de cuando un familiar suyo, ellos hicieron la mili, se lo pasan estupendamente, se relajan, pasean, en fin, y todos se van con ganas de volver. Es decir, ¿por qué eso ocurre aquí en Ceuta? Y ella decía, pues claro, porque la clave está en preparar eventos adecuados a vuestras capacidades. Si vosotros tenéis 2 hoteles de 4 estrellas, pues no tenéis uno de 5, no tenéis más hoteles, tenéis lo que tenéis. Y entonces tenéis que preparar los eventos adecuados a lo que tenéis. ¿Eso qué significa? Pues que el tipo de congreso tiene que ser un tipo de congreso medio, un tipo de congreso donde la gente cuente que tiene que pagar un dinero por el transporte y cuente con todas esas cuestiones. Y dice, pero que incluso en el momento que tú sepas vender esa actividad, hasta el barco, incluso a pesar de los precios, se le puede poner en valor. Es decir, bueno, es que es un atractivo venir en barco a Ceuta, también se puede poner ese valor. Por lo tanto, si tú consigues esas cosas, lo de menos, con ser importante el precio del barco, lo de menos es el precio del barco. Lo importante es que pongas en valor eso también y sepas vender esa idea. Oye, es que tú vas a ir a otro continente y además te vas a dar un paseo en barco. Bueno, pues eso es lo que me dijo a mí una señora, que es la señora con, yo creo que la de más experiencia a nivel nacional en organización de eventos. ¿Eso qué ha significado? ¿Cómo se ha traducido eso en la ciudad de Barcelona? Y pongo la ciudad de Barcelona como ejemplo porque es una ciudad que podemos poner. En la ciudad de Barcelona pues se dieron cuenta de este fenómeno hace bastante tiempo, en los años 90, y las autoridades, es decir, concretamente el ayuntamiento y las autoridades autonómicas, pues formaron un consorcio, formaron una especie de foro y a partir de ahí pues decidieron que tenían que enfocar toda la actividad, planificar toda la actividad de la ciudad enfocada desde el punto de vista turístico. Es decir, que el turismo fuese uno de los puntos importantes a nivel de la actividad política, actividad económica, todo, que siempre se contara con la actividad y que se planificara. Y que se planificara, ellos han hecho cosas muy importantes, como por ejemplo, si percibes que la gente se está concentrando en una zona de la ciudad, desviarlos hacia otra zona, con lo cual vive todo el mundo y eso ayuda a desconcentrar y a que no se produzcan aglomeraciones innecesarias. También tiene sus problemas, pero eso yo creo que es la clave y eso ha sido impulsado por las autoridades en coordinación con la empresa privada, porque si la empresa privada es evidente que no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, eso ha hecho de Barcelona una de las ciudades más importantes a nivel de turismo de ciudades en el mundo. Y yo creo que ese es el camino que aquí se tiene que emprender, se han hecho algunas cosas y por ahí es como yo entiendo. ¿Cómo se está trabajando lo que apuntaba el turismo de congreso, Rafael, por parte de servicios turísticos? Bueno, nosotros tenemos muy claro que Ceuta como destino turístico, o lo que todo el mundo pueda entender como destino turístico, no es el destino de sol y playa, eso lo tenemos clarísimo y además no vamos a intentar competir con lo que tenemos enfrente, que es la Costa del Sol. Tenemos muy claro desde el servicio turístico y desde la ciudad de que donde sí podemos competir es en el turismo deportivo, en el turismo de congreso, en intentar aumentar los visitantes a través de los cruceros. De hecho, para este año tenemos una previsión de unas 16 escalas de cruceros en Ceuta, que ojalá fuesen 16 mensuales, pero de momento tenemos 16 anuales, que ya es algo más que lo que teníamos el año pasado. Ir poco a poco aumentando. Yo creo que ese tipo de turismo, además, es un turismo, como decía Aureliano, un turismo de calidad, un turismo que es el que nos interesa porque es el que gasta. El congresista y el deportista que va a hacer algún tipo de prueba no solamente llega a hacer la prueba y se va, y menos aquí en Ceuta, además, ¿no? Que dependemos también, por causas geográficas, dependemos del horario de los barcos, con lo cual podemos conseguir que normalmente viene acompañado, ya más o menos casi siempre tiene que estar una noche, y conseguimos que gaste, que es de lo que se trata, ¿no? Eso si miramos hacia Europa, hacia la península. Y si miramos hacia el sur y miramos hacia nuestro vecino, hacia Marruecos, no podemos olvidar el flujo tan importante y el potencial tan importante que tenemos en Marruecos. Está claro de que tenemos un hándicap enorme, se ha visto en los últimos meses con el tema de la frontera, con ese paso que todos deseamos que sea fluido, por supuesto que sí, pero bueno, por circunstancias
ajenas a servicios turísticos y ajenas al gobierno, bueno, pues no es de la forma que deseamos y nos gustaría que así fuera. Pero desde luego a ese turista es distinto al turista deportivo, es distinto al turista de congreso. Y lo que tenemos que es especializarnos. No podemos pretender llegar a todos los tipos de turismo. Tendremos que buscar cuál es el turista que tenemos más cercano o cuál es el que nos está visitando y darle respuesta a ese turismo. Bien, ya lo apuntaba Pepe hace un momento, el tema de mirando hacia el norte o mirando hacia el sur. Y yo creo que eso van a ser las dos directrices de este debate. Vamos a empezar, si queréis, mirando hacia el norte. Desde el punto de vista, Pepe, como naviera, como la principal naviera en la línea del Estrecho, yo voy a plantear un tema aquí, que luego seguirán opinando otros dos contertulios. Podemos decir que los barcos, el precio del billete entre Ceuta y Algeciras, y no estamos hablando para el no residente, estamos hablando para el que pueda venir a visitarnos, para el turista, ¿se puede decir que son caros o son adecuados a los propios gastos que pueda tener? Pero sabéis que ese planteamiento siempre se hace, ¿no? Este eterno debate... Ese es un eterno debate. Efectivamente, es el eterno debate que no pretendo entrar en esa polémica. Pero tener una cosa clara, y quiero que más, y en una mesa que aborda el tema de turismo, quede lo más claro posible. Para nosotros, la butaca más cara es la que se va vacía. Arranquemos por ese punto. Es decir, todos tenemos unos costes, todos tenemos unos objetivos que cumplir y tener claro, y lo reitero, que para nosotros el turismo es un aporte más a las ocupaciones de nuestro barco. Os puedo dar un detalle, y es que en contraste con el año pasado, con el 2015, os puedo decir que en el mes de enero de este año nuestra empresa intenta de analizar cada segmento, digamos, de nuestro mercado. Para ello, os puedo decir que las reservas que se han generado como visitantes a pie, como turistas, lo que yo sí califico como turista, a pie este año ha subido un 0,19 en relación al mes de enero del año anterior. Rondamos en números sobre los 4.000 visitantes. Y reitero, no quiero hablar me he equivocado hasta yo en este sentido. Quiero decir, denominarlo como turista, de clientes a pie que han venido a Ceuta en grupo turístico. Aportamos, ya os digo, que nosotros 4.000, desconozco los números en este sector y en este segmento, o si, digamos, hay esa misma preocupación por intentar calificar el mercado por parte del resto de compañías que operan. Pero ya os digo, al menos no hay una bajada. Y no hay una bajada hablando siempre en el sentido península-Ceuta. Creo que Aureliano ha definido perfectamente en la primera intervención lo que es el turismo y muy concretamente lo que es el turismo en Ceuta. Ha hecho un repaso a lo que sería un objetivo, a una ciudad marco, donde la compañía tiene presencia, que es Barcelona. Ha hecho referencia a ese visitante que antes nos venía, que era en mucho número el que había venido a Ceuta por un tema de militar, a hacer el servicio militar a la ciudad, porque esa presencia o ese pasado lo tiene. Lo que no podemos olvidar es que hay un nuevo turista que se ha creado en estos últimos años, entre finales del siglo pasado, del siglo XX ahora. Y es el turista que no viene a hacer nada. Que es como decía bien Rafael, a lo mejor Ceuta no puede aportar el segmento playa. Pero os puedo decir que como medio caballa que me puedo calificar, porque parte de la semana la paso en la ciudad, pues ese parque ya quisieran muchas ciudades, no os digo de España, del litoral de la península, sino de cualquier otro territorio, tenerlo. Hablamos de un momento puntual que puede ser la temporada de playa. Hasta ahí de acuerdo. Pero entiendo que la ciudad también ha mejorado mucho de cara al turista que viene a pasar ese día y que nos llega a lo mejor influenciado por su presencia en la Costa del Sol. Tenemos que aprovechar la sinergia, tenemos que aprovechar ese mercado hotelero que va en aumento ahora mismo en la Costa del Sol por circunstancias determinantes que son puntuales. No quiero entrar en calificar el tema de la influencia sobre el terrorismo y demás,
Pero sí tenemos, ahora, por ejemplo, nosotros sí tenemos una demanda de turoperadores que antes operaban con Francia y lamentablemente este año, por las razones que todos conocemos, no van a pisar Francia. Eso sí va a tener una repercusión en la Costa del Sol. Y ahí, como os digo, tenemos que plantearnos el aprovechar la sinergia de que Ceuta, evidentemente, a lo mejor no se puede vender como la Alhambra, pero es un atractivo. Tenemos que aprovechar los impulsos que a esta ciudad últimamente le han llegado, como pueden ser las series televisivas, que aunque pueda parecer una tontería, pero para nada. Os puedo llegar a decir que ha habido turoperadores de la Costa del Sol que le han puesto a su programa nombres de series de televisión que todos conocemos y que en esta última temporada han estado, en máximos niveles de audiencia. Y, evidentemente, lo que no podemos olvidar, eso en relación, como bien decíamos, a separar un segmento que nos proceda de la Costa del Sol y el otro de Marruecos. El turismo, en los años 50, hasta la década de los 60, era algo para las clases elitistas. El desarrollo de Europa, fundamentalmente, y ahora en Marruecos, de una clase media, que ya empieza a tomarse el turismo no como un lujo, sino como una necesidad imperiosa. O sea, cualquiera de nosotros tenemos compañeros en el trabajo que las vacaciones lo han tomado ya como una necesidad anual. Ese concepto es el que tenemos que explotar. O sea, aprovechar, una sinergia que tenemos automatizada ya históricamente en Ceuta, que es el de la Costa del Sol. Os puedo decir que a nivel de la compañía, desde hace 4 años, intentamos modificar un destino que estaba en la tercera edad, destinado en Tánger, que son grupos de tercera edad, pero grupos de tercera edad que en los meses de invierno a todos nos viene genial. Ese cliente nos lo pudimos traer a Ceuta. Como bien decía Aureliano en ese sentido, ¿por qué? Porque esos clientes de tercera edad, muchos de ellos habían realizado el servicio militar en Ceuta. Y Ceuta, al día de hoy, si os puedo decir que a lo mejor para pegarte 15 días, no. Pero para una estancia de un fin de semana, creo que es de las mejores que se puede ofertar, porque la ciudad, al día de hoy, puede presumir de ser una ciudad limpia, de tener un centro magnífico, de tener un incremento hostelero que antes no existía en la ciudad. O sea, en la ciudad se puede comer perfectamente con una gran variedad, que eso en los años 80, 90 era inviable. Si nos vamos atrás a los grupos que en aquella época venían de portugueses, recordaréis todos, que venían a comprar las casacas, como decían ellas, las chaquetas de cuero, eso eran colas en los restaurantes. Hoy en día Ceuta tiene oferta gastronómica que no olvidemos que es parte del sector turístico y de la industria turística. Aureliano, lo que decía Pepe, de aprovechar, tú hablabas antes del turismo de congreso, ¿cómo se puede aprovechar esa sinergia de la Costa del Sol? ¿Qué tendrían que hacer las autoridades para aprovechar esa sinergia de la Costa del Sol? ¿Pero te refieres al turismo de congreso o en general? No, en general, aprovechar, me refiero, para el turismo de congreso, a visitar un fin de semana, para ofertarle visitar un turismo cultural o lo que sea. Mira, esto yo creo que el tema de los acuerdos entre autoridades y entre empresas funcionan bien, como tiene que funcionar también con Marruecos. Por ejemplo, tú dices un fin de semana en Ceuta. Si hubiera acuerdos con turoperadores o con restaurantes o con hoteles en Marruecos, y decir, bueno, te ofrezco un fin de semana en Ceuta y además 2 días en Marruecos. Por ejemplo, eso puede funcionar también. Es decir, se trata un poco de olvidarse un poco de la... Es decir, aquí en Ceuta hay una serie de problemas estructurales y antiguos, la reivindicación permanente de Marruecos. Eso no lo vamos a poder variar. Es decir, que Marruecos diga que esto es suyo y nosotros digamos que esto no es suyo, pues vamos a seguir así por siempre, ¿no? Que el precio del barco es caro, tampoco lo vamos a variar. Todos pensamos, hay datos concretamente y las compañías dicen que no, nosotros decimos que sí y se pueden comparar, pero que es que eso no es el debate. Yo creo que el debate está en ver, es decir, ¿qué es lo que necesitamos? Y una vez que tengamos claro qué necesitamos, cómo lo hacemos y qué obstáculos hay para evitarlo. Por ejemplo, los taxis. Si nosotros decimos, vamos a mejorar todos los taxis para que sean más atractivos para la gente, ¿con eso vamos a atraer turistas? No. Ahora, si nosotros atraemos turistas y una vez que estén viniendo los turistas o estén viniendo los congresos nos damos cuenta que el taxi hay que mejorarlo, se mejorará en ese entorno. Es decir, el planteamiento debe de ser al revés. Es decir, nosotros tenemos que buscar congresos, tenemos que buscar actividades, tenemos que buscar cuestiones que le afecten, que pueda ofertar Ceuta. Turismo militar en Ceuta. Eso no se ha desarrollado.
Se puede hacer turismo militar en Ceuta. Hay ciudades que hacen turismo militar. Yo ponía también en algún artículo un ejemplo en Helsinki. Me vas a perdonar un segundito por hacerte un inciso en tu intervención. Hay programa de turismo militar en Ceuta. ¿Hay programa de turismo militar? Hay un operador local, que no voy a dar nombre por no... Bien, que pues, creo que pues todos lo conocemos. Yo no lo conocía. Pues muy que bien. fomenta el turismo militar en Ceuta. Muy bien, pues. Con el tema de los famosos sábados legionarios. Sí. Ah, bueno, Lo puedo bien, decir, bien, eso, sí, pero sí. voy a poner... Sí, eso sí y lo conocía, sí, permíteme sí. que te corte. Voy a dar una singularidad de la ciudad, que tan solo he podido apreciar en 2 ciudades en el territorio nacional. Una en Ceuta y otra en Melilla. Y es el arriado de la bandera Sí, los sí. jueves. Sí, sí, Eso, por ejemplo, te lo digo he tenido, digamos, aquí reuniones con compañeros de la misma compañía, he tenido con clientes, con proveedores, clientes de Marruecos, y es algo inusual en otros lugares. Y realmente, para mí es un acto muy singular y, digamos, de una extrema belleza en el sentido ese. O sea, por eso te decía que hasta el turismo militar, que puede resultar para muchos curioso, pero ahí te decía Por que ejemplo, hay un programa claro, turístico. Sí, pues será cuestión de desarrollarlo. Es decir, que una empresa haga eso está bien, pero que si se desarrolla en el contexto de esa, dijéramos, fomentado desde servicios turísticos en coordinación con las empresas, yo creo que estaría mejor. Eso y otro tipo de cuestiones que se nos ocurran. El avistamiento de aves, el turismo de la fotografía submarina, los fondos marinos, el turismo deportivo, como tú dices, todo eso hay que ingeniársela. Es decir, lo que yo digo es que Ceuta tiene potencialidad, los congresos. Pero, ¿cómo viene aquí un congreso? Pues a mí se me ocurre ahora en la facultad, pues, por ejemplo, la semana que viene nos va a visitar un profesor de Estados Unidos, va a dar una conferencia, que tienen interés en hacer un acuerdo con la Universidad de Granada, porque precisamente tienen interés en que gran parte del programa educativo de sus alumnos que vendrán aquí lo hagan en Ceuta. ¿Y por qué? Pues porque se trata de un programa educativo para el tema sanitario y tienen interés en comprobar el funcionamiento del sistema sanitario español en ciudades fronterizas con Marruecos, con la actividad y trasiego que hay aquí. Son, bueno, circunstancias y tienen ese interés. A mí me llamó, pues vamos a hacerlo, lo estamos haciendo. Si hubiese un organismo o algo donde eso se pudiese coordinar de alguna forma, se supiese si hay algún tipo de incentivo, algo para fomentarlo, pues hay que canalizarlo por ahí, es lo que yo estoy diciendo. Entonces, una vez que tú canalices por ahí los congresos, ¿por qué Convention Bureau aquí no hay? Hay, pero no funciona. Tendría que haber una Convention Bureau. ¿Y la Convention Bureau qué tendría que hacer? Coordinar todos los eventos de congresos, ya sean de la universidad... Y ir a buscar a los sitios donde hay que buscarlo. Exactamente. Es que en la Convention Bureau tienes que pagar unas cuotas, tienes que meterte, tienen un foro, tienen una hoja donde tú ves todos los congresos, buscas las ofertas que hay, te ofreces tus servicios... Y eso tienes que hacerlo. ¿Qué pasa? Que para venir aquí hay que ofertar, por ejemplo, estos chavales. Ahora viene el profesor y tenemos que buscarle dónde se van a alojar, cómo van a venir a Ceuta, desde dónde van a venir, porque vienen desde Estados Unidos. Entonces, él viene aquí porque tenemos que prepararle la logística a 30 o 40 chavales, que será más o menos los que vengan a ese programa. Pues tenemos que hacerlo así, nosotros. Es decir, bueno, pues en la residencia, en el hotel, negociar precios, todo por nuestra cuenta, porque queremos que sea aquí. Pero claro, si hubiese algún organismo o algo que te facilitara eso, te facilitara esa gestión, no digo que te diera el viaje regalado, que yo no estoy hablando de eso, estoy hablando que te facilite esa gestión, pues hombre, esto sería muy bueno. Y ese es el enfoque. Entonces, en ese enfoque es en el enfoque en el que yo creo que hay que ver y vender las cosas. Yo siempre digo, vamos a ver, para mí, cuando yo voy a los sitios, les digo a los compañeros, yo hay veces que me voy en el barco, estoy cabreado por lo que sea, estoy cansado, me monto en el barco y me pongo a leer. Ah, sí, voy a Algeciras, voy leyendo y me vengo. ¿Y podéis hacer eso? Pues sí, podemos hacer eso. ¿Entiendes? Es decir, si pones ese valor, ¿qué es? ¿El precio del barco es caro? Pues sí, el precio del barco es caro, pero vamos a buscar otras cosas. Es decir, no creamos nosotros, vuelvo a repetir, que porque el precio del barco se reduzca a la mitad, ya esto se va a llenar de turistas. Que no. Que esa no es la cuestión. Esa es una de las cuestiones.
Y si el precio del barco fuese más barato, pues ayudaría. Pero el ejemplo que puse también en otra ocasión, iba a decir lo de la Somalina, pero en Estados Unidos, en Manhattan, para ir a Staten Island. Staten Island hay una distancia, se puede ir por carretera, pero hay que atravesar todo Manhattan, pero en barco, la travesía en un ferry de pasajeros, y ese ferry, la travesía son la mitad que esta. Bueno, son 8 kilómetros, 8 millas, no sé, pero yo creo que es la mitad de esta, porque me monté. Y entonces esta gente, antiguamente eso costaba un dinero, valía, no sé si $1, $2 el pasaje, era pues eso, como aquí, los controles, la historia. Y un día se dieron cuenta las autoridades de allí que sería bueno que ese viaje fuese gratis. No gratis, a ver si me entiende, al final se paga, pero que se pusiesen muchos viajes, muchas rotaciones y gratis para que hubiese fluidez. Claro, lo pusieron así y resulta que el ferry va lleno de gente. Y eso ha proporcionado que muchísima gente de Manhattan puedan vivir en esa isla que no querían ir antes, porque hay magníficas mansiones incluso de la época colonial, y se han ido allá a vivir. ¿Por qué? Pues porque tienen barcos de rotaciones 24 horas al día. Es una compañía privada las que las hace, se las paga el ayuntamiento. ¿Pero ¿y cómo recupera el ayuntamiento eso? A través de los impuestos. ¿Cuántos impuestos está ganándose en la ciudad de Nueva York a consecuencia del turismo y de los desplazamientos y de los arrendamientos y de todas las actividades que se están haciendo gracias a esas rotaciones? Que hay veces, en momentos puntas del tráfico, que hay veces que las rotaciones son cada 5 minutos. Y además una rapidez tremenda. Abren el barco, hacen los controles de seguridad, que eso siempre hay que hacerlo, y entra todo el mundo y sales al cuarto de hora, ¿no? Es decir, eso, ¿por qué se dieron cuenta en la ciudad de Nueva York? ¿Por qué en la ciudad de Nueva York empezaron a hacerse? Cuando vas a Nueva York, dices, a mí me suena esto. La primera vez que yo fui, me suena esto. ¿Pero por qué te suena? Porque todos hemos visto películas de Nueva York. Eso no es porque se le ocurrió a los de Hollywood ir allí a hacer películas, no, eso se ha planificado por el ayuntamiento. Se ha planificado las series televisivas, se ha planificado esto que digo de Somolina, se ha planificado como se está haciendo en Barcelona. Y las ciudades que planifican eso, dirigidas por el sector público, pero en coordinación con el sector privado, son las que triunfan, porque absolutamente lo planifican todo con arreglo a eso. Hasta una serie que vengan a rodarse, lo otro, todo se enmarca en ese proceso. Y en ese proceso será en el que habrá que enmarcar y tratar los precios de los barcos, tratar las condiciones de los taxis, tratar las condiciones de los hoteles, tratar si se necesitan o no más hoteles, los restaurantes, en ese contexto hay que hacerlo. Si eso aquí se sabe hacer, y creo que ahí tiene una labor, en fin, impresionante la ciudad, yo creo que eso entonces lo demás vendrá por añadidura, pero no al revés, porque es que siempre solemos decir, cuando ocurre, hay problemas, siempre los niños chicos son los que tienen la culpa. No. Y aquí tendemos, que yo con eso no os exculpo, a ver si me entiendes, yo la crítica es sana, tendemos a decir mucho, es que las navieras tienen la culpa. No. Cada uno tiene aquí su culpa. Vayamos a que las navieras tienen, yo te puedo hacer números y yo te puedo intentar demostraros que vosotros cobráis, todas las navieras, un precio por encima, un precio muy ventajoso para la compañía, ¿no? Hay formas de que se pudiese cobrar el precio, abaratarse y no perderíais. Hubo una prueba que hizo Acciona cuando pusieron el billete, que era 8 euros, empezó a venir gente, muchísima gente, ¿no? Pero bueno, es decir, que hay formas de abaratar a un euro hace unos años. Aquí vais a otro mundo. Pero yo donde voy es que no se trata de eso, no se trata de masificar esto, se trata de planificarlo. Y una vez que lo planifiquemos, en ese contexto y en ese entorno, no creo yo que cuando se ofrezcan incentivos adecuados, no creo que en ese contexto las compañías navieras, como empresas que son, no se den cuenta que van a seguir teniendo el negocio incluso con precios más baratos, porque él dice, lo más caro que tenemos precisamente son los asientos vacíos, efectivamente, porque tú sabes bien perfectamente que tú, por llevar a 100 pasajeros a Algeciras, te cuesta igual que llevar 200, igual, exactamente igual. Por lo tanto, de 100 a 200, 100 estás perdiendo. Es decir, si tú coges, si la ocupación media de los barcos yo creo que debe rondar el 30%, más o menos 20% entre todos. Si coges la ocupación media y eso lo estructuras de otra forma, tendríamos más rotaciones, más ocupación en los barcos, vivirían todas las compañías y podríamos permitirnos decir, como pasa en los aviones, oye, pues el precio medio, ¿cuál es este? Ya tenemos cubierto el coste fijo de la compañía, ¿vale? Pues a partir de ahí tú puedes poner un precio incluso a 5 euros, a 4 euros y sigue ganando, porque eso es todo ganancia para la compañía. Eso se demuestra, eso se lo explico yo a mis niños en las clases, pero en fin, no quiero entrar en ese debate porque es que de verdad es que no quiero
Es que creo que no es la culpa de nadie, la culpa la tenemos todos, es decir, que se trata de ponerse a trabajar sin echarle la culpa a nadie, es como yo lo veo. Rafael, eso lo tiene. No, respecto a lo que decía Aureliano, bueno, yo no vamos a entrar en la polémica del barco, si es caro o barato. Lo que sí puedo explicar es qué se está haciendo desde servicios turísticos de cara a fomentar el turismo en la ciudad. Como os decía, lo que hemos hecho es focalizar, para no difuminar el esfuerzo. En el tema de congresos hemos iniciado unos contactos pues con los colegios oficiales, abogados, médicos, porque entendemos que nosotros no podemos traernos un macro congreso a Ceuta porque no tenemos estructura para absorberla, ni podíamos darle un servicio en condiciones. Entonces, tenemos que ir a congresos medios, pequeños medio congresos, de duración corta, bueno, para poder que sea una experiencia el venir a Ceuta, ¿no? Ahí estamos contactando tanto con los colegios oficiales, con incluso esas medianas empresas que también tienen anualmente su reunión, ¿no? Con las franquicias, por ejemplo, ¿no? Y hay franquicias medianas que anualmente tienen su congreso y se pueden atraer a Ceuta. ¿Y qué le estamos dando? ¿Qué le ofrecemos? No le estamos pagando ningún viaje, no le estamos pagando ninguna estancia. Le ofrecemos servicio. Desde servicios turísticos se le está ofreciendo pues, el poder recogerles en el puerto y llevarlos hasta el hotel, el darles una visita guiada, el mostrarles qué tiene Ceuta para enseñar, no solamente por la parte cultural, sino también desde la gastronomía, desde las vistas, la luz, bueno, todo eso que conocemos y sabemos que Ceuta tiene, y quizás mejor que en muchísimos sitios del resto de la nación. En la parte de congreso estamos trabajando en ese sentido. Después, en la parte deportiva, estamos apoyando enormemente pues, todas las pruebas a través del ICD, incluso a través de los clubes, ¿no? Os puedo decir que, por ejemplo, ayer mismo tuve reunión para la prueba esta de la Cuna de la Legión. Se abrió hace 10 días la inscripción y vamos ya por 800 y pico de personas inscritas. O sea, eso es una maravilla, porque nos vamos a encontrar que en un principio... ¿Muchos de los inscritos son de fuera? Hay muchos que son de fuera, muchos. Habrá gente, que, por supuesto, de Ceuta que participa. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, pues dar posibilidad, no solamente en la logística a la Legión y al ICD, que es quien organiza esta prueba, sino también ver qué podemos aportar, qué paquetes turísticos se pueden aportar. Se les ha pedido a las compañías bueno, que hagan un esfuerzo y nos hagan un billete específico para esto, ¿no? Os hablo de esta prueba como os puedo hablar de la de natación de aguas abiertas, que el año pasado tuvimos 200 personas más acompañantes en Ceuta durante un par de días, ¿no? Las pruebas de cicloturismo también, que se están poniendo tan de moda. Esos son nuestros grandes objetivos. Además de eso, ¿qué estamos haciendo? Como os decía, el tema de los cruceros. Sabemos que bueno, el crucero, Ceuta no es un sitio que le interese al crucero, ni piden los cruceristas como escala, pero hay que intentarlo y mostrárselo. En principio estamos, ahora mismo este año en 16, está haciendo la autoridad portuaria un esfuerzo porque está preparando el Muelle de España para ser el muelle de esos cruceristas. Nosotros, por nuestra parte, le ponemos un servicio de autocares que los trasladan del Muelle de España al centro e incluso alguna excursión. Bueno, eso es algo que por poco que dejen, porque después la gente dice, es que no dejan nada, porque vienen con la comida pagada, bueno, pero seguramente está dando un paseo por la ciudad y se toma un café, ya ha dejado algo. Cuanto más traigamos, mejor, siempre y cuando podamos dar el servicio. De cara a Marruecos, ¿qué estamos haciendo? Estamos analizando de forma minuciosa ese estudio que a través de Aureliano y de la UGR, de la Universidad de Granada, tan buen trabajo hizo y presentamos hace mes y medio. Bueno, ahí, ¿qué estábamos viendo? Que el turista marroquí también ha ido evolucionando y ha cambiado, mientras quizás la mayoría de la gente sigue pensando que el turista marroquí solo le interesa las compras y viene a Ceuta por la mañana para irse por la tarde. La prueba y el estudio lo que nos viene a decir es que el turista marroquí ya no solo le interesan las compras. Por supuesto que su primer objetivo es la compra, pero es un turista que está 2 días en Ceuta, que tiene que hacer un gasto por pernoctar, por alimentarse, y que busca, además de la compra, el ocio. Entonces, es un turista al que se puede acceder no solamente desde la parte comercial, ¿no? Hemos puesto un punto de información en la Gran Vía, que lo pusimos en Navidades a modo de prueba piloto,
De hecho, íbamos a estar solo Navidad y de momento lo seguimos manteniendo allí. ¿Por qué? Porque las cifras de visitas de ese punto de información turística nos ha demostrado que lleva las mismas que el punto de información de turismo que el Baluarte. Con lo cual hemos duplicado el número de asistencias a ese turista marroquí y creemos que donde hay que estar es donde está el turismo. No podemos pretender que el turista venga a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ir a donde está el turista, ¿no? Con lo cual, las ideas son muchas. Ahora hemos venido de Fitur y, entre otras cosas, uno de los proyectos que vamos a poner en marcha en breve es el tener una app, una app para los móviles, tanto en Android como en iOS, de forma que el turista se descargue su app y tenga toda la información turística. Y cuando digo información turística es desde el calendario de festivos de la ciudad, unas guías gastronómicas, el poder hacer una reserva en un barco y sacar su billete porque va o viene, ¿no? Todo eso lo queremos introducir a través de las nuevas tecnologías. El tema de las caravanas. Yo he estado en Madrid reunido con empresas, tanto la Asociación Nacional de Caravanas como empresas que explotan esos parkings de caravanas. Os puedo decir que Ceuta, que es un punto de un flujo enorme, hablamos de 200.000 caravanistas al año. Pepe puede tener mejores cifras que yo, seguro. Y estamos viendo cómo pasan por delante de nuestra casa y no les hacemos caso, no intentamos aprovechar, ¿no? Claro que sí. Entonces yo he iniciado también algunas conversaciones desde Servicios Turísticos y desde la Consejería para buscar, localizar un sitio, un lugar donde esas caravanas no se conviertan en un camping, sino un parking, porque al final están de paso. Pero a lo mejor en vez de llegar por la noche e irse directamente a Marruecos, podemos conseguir que esa noche la pasen en Ceuta. Con lo cual la compra para la caravana, que saben que a lo mejor en Marruecos no van a encontrar ciertos productos, lo pueden comprar. Y a la vuelta saben que en vez de venir corriendo, montarse en el barco y salir hacia la península, pues dicen, mira, vamos a quedarnos una noche más. Todo eso es lo que, a grosso modo, estamos haciendo de servicios turísticos y es lo que pretendemos ir potenciando. Nos quedan 6 o 7 minutos y yo quería abordar el tema de, aunque lo había apuntado a lo largo de las intervenciones, el tema del turismo de Marruecos. Ese informe que de alguna manera tú has participado importante, que decía algunas de las conclusiones, Rafael, Aureliano, puede ser un arma muy importante para saber qué hay que hacer con el turismo marroquí. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, las primeras conclusiones que se sacan de ese informe, que hay que cambiar las costumbres que hay en Ceuta para que tengamos cada vez, por supuesto, aparte de tener una frontera fluida, que eso es como lo del precio del barco que se hablaba antes, ¿no? Pero si no tenemos una frontera fluida y hay tapones, al final el que va a venir le sale mejor más barato coger un barco en Tánger y irse a comprar a la cañada, ¿no? Pero partiendo de que sean unas condiciones normales, ¿cuáles son las principales conclusiones que se sacan de ese informe? Que nos permita? Te pido, por favor, lo más rápido posible, sí, para que te pueda también intervenir todavía Rafael y Pepe antes de terminar. Del informe lo más importante es el propio informe. Es decir, el hecho de que la ciudad haya reconocido que hay que hacer ese tipo de informe, eso es lo más importante. Pues no solo en ese turismo, en otro tipo de turismo. Eso es tener información para ver cómo y qué es lo que desean y cuáles son sus preferencias. Eso es esencial para adoptar cualquier tipo de política, si no, no puedes adoptar. De ese informe, ¿qué se deduce? Pues se deduce algo que en Ceuta no se pensaba, es decir, el turista marroquí es un turista totalmente europeo y tiene las mismas preferencias que cualquier europeo y piden el mismo trato que cualquier europeo y quieren lo mismo que cualquier europeo. Pues ya está, pues a abordar el tema por ahí. Es decir, en Ceuta eso de que el morito que viene, no, que eso hay que olvidarlo, vamos, que son nuestros vecinos. Y además nuestros vecinos, curiosamente, gracias a ese turismo y gracias a ese crecimiento económico que está teniendo Marruecos, Ceuta todavía está subsistiendo, en parte gracias a eso, porque los datos que ofrecíamos en el informe respecto al total de importaciones, exportaciones a Ceuta, que se han estimado, empiezan a bajar desde el año 2012, cuando se han terminado el tema del desarme arancelario de una forma totalmente alarmante. Vamos a ver si dentro de unos años el tipo de producto que aquí se importa para reexportarlo, incluso para el consumo local, empieza a bajar, con lo cual baja también la actividad, baja la imposición, bajan los recursos que tenga la ciudad y eso es lo que te da ese dato. Eso es lo importante, estudiar por ahí y fijarnos que ellos tienen la misma necesidad que nosotros y que, como dice el director de turismo, no vienen solo a comprar, vienen también al ocio y a cosas que les interesa de la ciudad. Eso es lo importante. Pepe, desde el punto de vista vuestro, ¿qué pueden hacer las navieras, o en este caso Balearia, para potenciar también ese turismo? Es difícil. Hombre, no es que sea difícil, es objetivo nuestro, ¿no? Operamos en Marruecos, evidentemente, pero al día de hoy
la oferta nuestra en Ceuta duplica a la que ofrecemos en Marruecos. Luego, para nosotros es prioritario el ofrecer como puerto de entrada y de salida a este continente que sea el de Ceuta. Eso es indiscutible. Para nosotros, evidentemente, el tema barco es parte del viaje a Ceuta y nuestra única intención en esto es que el cliente que venga a Ceuta, el barco sea lo primero y lo último que recuerde para bien de Ceuta, con un servicio adecuado, con una calidad adecuada, en que, digamos, todo digamos, se basa en eso, en dar prioridad total a un servicio y a una calidad que de entrada a salida sea el buque parte del viaje a Ceuta. Creo que es parte del encanto, inclusive, que puede ofrecer la ciudad. Rafael, por último, yo quisiera, tenemos prácticamente 2 minutos, tú como gerente de servicios turísticos, piensa que todo esto que estáis trabajando, estos contactos con colegios profesionales, estos contactos de alguna manera que estáis haciendo con las pruebas, ¿se van a ver los resultados de un incremento de visitas a Ceuta en los próximos meses o una labor de medio y largo plazo? Con esa intención, desde luego, se hace, ¿no? Que efectivamente eso al final se refleje, no en que turismo, o yo como gerente pueda decir, bueno, pues hemos traído 1000 personas más que el año pasado. A mí no me interesa esa cifra. A mí lo que me interesa es que la gente diga, hay gente por la calle de Ceuta. El que tiene una tienda haya podido vender. El que tiene un restaurante haya podido dar de comer a esa gente. Que no digan, es que Ceuta no viene nadie, esto está vacío. No. A Ceuta viene gente o a Ceuta traemos gente. Yo estoy convencido y alguna vez lo he comentado. A Ceuta ahora mismo, voluntariamente, es difícil que alguien quiera venir. Por las circunstancias que sean. Porque algo se ha hecho mal o algo hemos hecho mal y está claro de que voluntariamente no se viene. Muy bien, vamos a traerla a empujones y vamos a ir a buscarla para traerla. Y a mí lo que me interesa más que las cifras, que por supuesto me interesan que crezcan, pero lo que desearía yo, pasado un periodo de tiempo, un año, poder decir, bueno, pues este 2016 el Ceutí ha percibido de que a la ciudad ha venido más gente, a pesar de los problemas que tenemos con la frontera, a pesar de los problemas que podamos tener con el coste de las navieras, a pesar de todo eso, porque no todo es ese problema. O sea, si nos pusiéramos en plan catastrofista, pues entonces, ¿qué estoy haciendo yo como gerente de servicios turísticos? Pues mientras no bajemos el precio del barco, ¿para qué vamos a tener una empresa que se llama servicios turísticos? No. Eso es un problema que intentamos solucionar de muchas formas. Estábamos hablando también, no hace mucho, que si el cheque regalo, que era una fórmula que a mí personalmente me gusta mucho, pero a pesar de ese problema tenemos que seguir pensando que a Ceuta hay que traer gente, que gente conozca Ceuta y cuanta más gente venga y la conozca, a más gente atraerá. Bien, pues hemos llegado a las 2 de la tarde. Yo creo que tendríamos aquí para hablar todavía por lo menos otros 3/4 de hora más, pero el tiempo nos dice que tenemos que terminar. Aureliano, muchas gracias por haber venido a este debate. Rafael, Pepe, muchas gracias también. A vosotros. Y nosotros despedimos hasta el próximo jueves, donde volveremos a abordar un nuevo tema en nuestro programa El Debate. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.